Amén. Amén. Entonces, bueno, como ya es de costumbre, nosotros siempre hacemos un breve repaso de lo que hemos estado pasando durante estos dos últimos martes, se podría decir, 2 martes, ¿verdad? En el cual hemos estado viendo todo lo que es esos 400 años de silencio de nuestro Señor, en el cual no habló mediante profeta, no estuvo en silencio todo ese tiempo, ¿ya? Y partimos con, primeramente, para comenzar este resumen, hablando de la religión judía, ¿ya? Que desde el cautiverio babilónico hasta la aparición de Juan el Bautista, ¿verdad? La religión hebrea fue evolucionando, ¿verdad? Y llegó a ser lo que se llama hoy el judaísmo, ¿ya? Bueno, hasta la actualidad es el judaísmo, ¿ya? Esto tenían varias instituciones importantes que desempeñaban un papel formativo en la época de Cristo, ¿ya? Esta religión hebrea, ¿ya? Y estuvimos viendo el martes pasado, primeramente vamos a ir a las sinagogas, ¿verdad? Después vamos a ver las leyes, las tradiciones, el templo, y así vamos a ir las sectas y los partidos políticos, haciendo un recuerdo más o menos de lo que pasamos estos últimos estudios. Vemos primeramente que las sinagogas son un centro local de estudio y de adoración, ¿ya? del pueblo judío, y esto, donde quiera que se formara una comunidad judaica, ¿verdad? Se establecía una sinagoga. Joana hablaba el martes pasado de que incluso acá en nuestro país, si hacemos una búsqueda por Google Maps o una consulta en Google Maps, vamos a encontrar que hay aquí, incluso en Santiago, hay algunas sinagogas que están en ciertas comunas, ¿ya? Que estas sinagogas tenían una gran importancia dentro del pueblo hebreo, ¿ya? Porque permitían conservar la fe de los judíos y, ¿verdad?, también a la dispersión de ellos mismos, ¿ya? Por otra parte, las sinagogas también quedaron firmemente establecidas, ¿ya?, como institución, y que perduró después de todo lo que pasó del asedio del año 70, ¿verdad?, después de Cristo, y hasta nuestros tiempos todavía hay sinagogas que están establecidas como institución, ¿ya? Así que eso sería por el tema de la sinagoga. Pasamos a la ley y las tradiciones orales, que también estuvimos viendo con Joana el martes pasado. El cautiverio babilonio nuevamente sirvió de disciplina para los judíos, ¿ya? Y ellos vieron cumplida la tradición o la predicción de los profetas y emergieron con mucha más fe y una fuerte fe, más que nunca en la palabra escrita, ¿verdad? ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Claro. Entonces, si bien, como bien les compartía Pedro, todo esto empieza a acontecer, ¿cierto?, cuando los judíos se van en cautiverio, son dispersados, ¿cierto? Aparecen el tema de las sinagogas, porque ya no están cerca del templo, y lo necesitaban para poder conservar su fe. Esto también sirvió, este cautiverio sirve, ¿cierto?, para que ellos pudiesen buscar cada vez más de Dios, y a la vez, como bien les decía Pedro, ellos pudieron ver también cumplidos en ellos lo que había sido anunciado a través de los profetas, que Dios les había estado hablando de continuo, de que se volviesen a Él, o si no iban a venir ciertas situaciones. Ellos endurecieron su corazón y posteriormente vimos que el juicio vino, ¿cierto? Fueron llevados cautivos, y al ver toda esta situación, al ver la mano de Dios, ¿qué sucede con ellos? Que, ¿cierto?, vuelven, emergen con una fe mucho más firme, y entonces empiezan a sumergirse cada vez más en la Escritura, ¿ya? Y incluso veíamos que eran llamados o conocidos, ¿cierto?, como el pueblo del libro. Y en base a esto, producto de estos estudios, ¿cierto?, los sacerdotes y los escribas empiezan a preparar un cuerpo cada vez más grande, que iba creciendo, ¿cierto?, de interpretaciones de la ley, y a la vez iban haciendo reglas, ¿cierto?, que iban basadas en esta, ¿ya? Y a esto se le conoce también, veíamos también eso, como Mishnah o ley oral, o también la vamos a encontrar como las tradiciones de los ancianos.
Amén. Y estas, ¿cierto? Llegaron a ser para ellos, o sea, no para todos, porque veíamos también, bueno, vamos a ver más adelante, la secta, ¿cierto? Algunos la consideraban mucho, la ponían incluso al mismo nivel de la ley misma. Amén. ¿Ya? Entonces Así eso es en base un poco, si quiere verlo en profundidad, puede ver el estudio anterior, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo así como un breve, algunas cosas importantes solamente. Claro, como, por ejemplo, ahora también vamos a ver el templo. Vimos el templo que Herodes el Grande reemplazó ese templo sencillo de los judíos construido por ellos en la restauración, ¿ya? O sea, y restauró el templo por uno más se podría decir majestuoso, pomposo, porque Claro. veamos que se reconstruyó de mármol, oro, ¿verdad? Se recubrió con oro, y esto hacía que produjera dentro de la ciudad algo llamativo, ya que tenía ese esplendor desde lejos, lo podían ver los turistas, veíamos que la gente que llegaba afuera veía este templo se veía de lejos y se veía también su gran construcción de mármol y recubierto de oro, ¿ya? Claro, Y se también recordar que ese templo no es el mismo de Salomón, como también lo habíamos recalcado en el estudio anterior, que el templo de Salomón fue destruido, ¿cierto?, por Nabucodonosor. Luego cuando los judíos vuelven, ¿cierto?, cuando se les permite volver bajo el imperio persa, ellos vuelven a reconstruir un templo, pero lo hacen como más sencillo. Entonces viene Herodes el Grande y ese es el que Pedro dice que reemplaza este templo sencillo por este pomposo que bien describía Pedro, que había sido construido de mármol blanco y también algunas partes recubiertas de oro. Claro, así es. Y así pasamos a las sectas y los partidos políticos. Veíamos los grupos de sectas y partidos que eran, por ejemplo, los fariseos, que formaban la secta más grande y de mayor influencia en la época del Nuevo Testamento. ¿No? Usted ve el Nuevo Testamento y va a encontrarse con los fariseos por todas partes. Entonces eran ellos muy importantes y era la secta más grande en ese tiempo, ¿ya? Y con mayor influencia en ese tiempo, ¿ya? Los fariseos basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento. Veíamos eso, que creían en espíritus buenos, en espíritus malos, en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, y también atribuían gran importancia a la ley oral. Ya se deleitaban en obedecer sus innumerables reglas que tenían ellos ahí en la ley, ¿ya? Y no se metían en la política, pero sí se acomodaban al dominio romano, ¿ya? No se metían en la política, pero sí se acomodaban al dominio romano. Y luego pasamos a los saduceos, que no eran numerosos como los fariseos. Eran menos. Pero claro, no eran numerosos, eran menos que los fariseos, pero ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de Herodes. ¿Ya? Eran en su gran mayoría parte de la aristocracia de Jerusalén y eran los más ricos y terratenientes en ese entonces, en ese lugar. En simples palabras, eran los de la clase alta, podríamos decir. Claro, los de la clase, sí, podría ser que eran los que tenían las mayores riquezas de... Ellos, al contrario, al opuesto que los fariseos, porque los fariseos, como bien compartía Pedro, ellos basaban, ¿cierto?, su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento. Los saduceos no era así. No. Sino que ellos solamente, ¿cierto?, aceptaban los 5 libros atribuidos a Moisés, ¿ya? Y rechazaban la ley oral. Claro. Los fariseos le daban, ¿cierto?, a la ley oral prácticamente la misma posición que la ley misma. Pero ellos no, los saduceos no. Y ellos, al contrario también de los fariseos, que los fariseos sí creían en la inmortalidad del alma, sí creían en espíritus buenos y malos, estos saduceos no creían en la inmortalidad, tampoco creían que en la resurrección, ni en los espíritus, ni en ángeles, ni nada de eso. Negaban todo ese tipo de doctrina, ¿ya? Y ellos, al contrario de los fariseos también, porque los fariseos eran como más apegados a la ley, estos por otro lado eran más allegados a la cultura helénica, la cultura griega, abrazaban más lo que ahí acontecía, ¿cierto? Y eso también era en parte porque también eran oportunistas. Como bien decía Pedro hace un momento, ellos como que tenían poder político bajo la dinastía de los Herodes, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba tener
un estatus, les gustaba estar bien, entonces querían estar bien con la sección dominante, pero era todo porque eran oportunistas. Claro. ¿Ya? Así que, bueno, y así pasamos a los esenios. Ya los esenios, ellos se diferenciaban mucho de los fariseos, ya que su manera de vivir era diferente. Veíamos que ellos formaban comunidades aisladas de la sociedad y se sometían a una estricta disciplina monástica, ¿ya? Entonces, ellos eran, se diferenciaban por... O sea, no se diferenciaban mucho en cuanto a la doctrina, pero en cuanto a la manera de vivir, sí. Claro, su Porque manera se de- aislaban, se iban. Claro, se aislaban apartaban. y se apartaban de todo esto, ¿ya? Claro. Y así pasamos a los celotes. Estos constituían un grupo un grupo político más bien que una secta religiosa. O sea, los celotes eran más políticos que una secta religiosa. Aquí Claro. podemos ver el lado político de todo esto, ¿ya? Y estos celotes eran estos revolucionarios, ¿verdad? Que querían liberar a Palestina mediante las armas del yugo romano, ¿ya? Y fueron los que persuadieron a los judíos para sublevarse contra los romanos, ¿ya? Y ahí vemos que producto de esto se condujo a una destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿ya? Que ya lo hemos visto varias veces después de Cristo, ¿verdad? Y estos celotes eran unos revolucionarios y que acudían a las armas para poder liberar a su pueblo, ¿ya? Y por último, no menos importante, veamos la esperanza mesiánica, ¿ya? La esperanza mesiánica, los grandes profetas hebreos habían predicho que Dios inauguraría una era o una edad dorada en la cual Israel disfrutaría de paz, disfrutaría de prosperidad, ¿verdad? Y de dominio sobre toda la tierra, ¿ya? Se levantaría un gran rey, el hijo de David, cuya misión sería darle la victoria y llevarlos a la gloria. Claro, ellos también esperaban a un Mesías, ¿cierto? O un profeta como Moisés o como Elías, y algunos incluso pensaban, ¿cierto? Que Dios vendría, ¿cierto? Y pondría término al mundo. Y otros pensaban o esperaban, ¿cierto? A un Mesías sobrenatural que iba a venir y que iba a limpiar la tierra, porque iba a venir en forma de juicio, iba a limpiar la tierra y que iba a reinar sobre ella. ¿Ya? Amén, así es. Bueno, es importante todo esto porque los días domingos se está predicando el libro de Juan, el capítulo 1, el pastor está comenzando con eso. Importante porque todo esto que estamos viendo nosotros es el mismo escenario que se está viviendo ahí, y también sirve mucho para poder entender las prédicas que se están haciendo los días domingos. ¿Ya? El pastor hablaba de estos grupos políticos y de estas sectas que reinaban o estaban en ese momento ahí, ¿ya? Claro, entonces, si bien había una esperanza mesiánica, esto también era conocido como la consolación de Israel, ¿cierto? Ellos esperaban a un Mesías, tenían diferentes ideas de este Mesías, incluso algunos esperaban a un Mesías como este libertador político que quitara el yugo de Roma, ¿ya? Pero nos damos cuenta, ¿cierto?, que Jesús vino a un pueblo que esperaba a un Mesías, pero ninguno de ellos, tomando estos puntos de vista que le acabamos de compartir, esperaba un Mesías, ¿cierto?, que lograra tener, ¿cierto?, un reino espiritual por medio de la cruz. Ellos esperaban que fuese en la tierra. Claro, como bien decía Podríamos esto, pues decirlo ellos así. esperaban un Mesías Algo, claro, diferente. Bueno, ellos tenían una expectativa de un Mesías diferente al que al que tienen en a su vista. claro, ellos esperaban que cuando viniese fuera allá, pero había un paso a paso. Primero estaba la cruz, ¿cierto? Entonces ninguno se imaginaba que este Mesías primero iba a padecer en la cruz. Como decíamos incluso tiempo antes, quizás ellos esperaban que quitara el yugo de Roma. Que eso era Pero lo que ellos claro, esperaban. pero pudieron ver que fue al revés, ¿cierto? Porque en vez de libertarlo del yugo de Roma, él mismo cae en manos de los romanos. Pero después, bueno, ahí vamos a ir viendo
cómo esto se vaya a ir desglosando. Claro, vamos a ir viendo cómo claro, Dios va obrando. También es importante ver que en este escenario se están viviendo muchas desigualdades. Roma está cobrando mucho impuesto, ¿verdad? Hay mucha desesperación, se puede decir, por el pueblo judío, por el pueblo hebreo, y están pasando cosas que hacen y que llevan al pueblo a desear más a el Mesías prometido. Claro, claro, las profecías que habían y la opresión romana todo eso alimentaban esta esperanza mesiánica. Claro, llevaban a que al pueblo a tener esa esperanza más viva que nunca. Claro. Amén. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que es la preparación del mundo para el Evangelio, ¿cierto? A la preparación del mundo para el Evangelio. Como bien decía el afiche que compartimos a través de la página de nuestra iglesia, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso está en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es ese cumplimiento del tiempo? Fue el tiempo perfecto en la historia. Es también el tiempo señalado por Dios. ¿Para qué? Para que su Hijo naciese. Y más adelante también el tiempo perfecto por medio del cual, ¿cierto?, el Hijo también iba a dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Porque Dios no es un Dios de desorden. Como hablaba Pedro, ¿cierto? Durante esos 400 años que se le llama de silencio profético, o 400 años de silencio, no es que Dios no estuviese haciendo nada. Si bien nos pudimos dar cuenta desde el primer estudio que quizás ellos la estaban pasando mal, ¿cierto? Que pasaban de imperio en otro imperio, que quizás veían que en algún momento quizás aparecía cierta paz, pero después volvían a caer bajo el yugo de otro, con opresiones. Veíamos cómo de continuo, ¿cierto? Los griegos estaban imponiendo su cultura y había una lucha donde unos cedían y otros, por otro lado, ¿cierto?, estaban luchando para no caer en eso y peleaban, se levantaron en contra de eso. Entonces vemos ahí esa lucha, ¿ya? Ellos no la estaban pasando bien. Por eso mismo había mucha inestabilidad en el pueblo hebreo ahí en ese momento. O sea, estaba todo pasando ahí, estaba de todos lados, estaba pasando este tipo de opresión. Claro, entonces ellos, si bien no la estaban pasando bien, cualquiera hubiera podido pensar, no, es que Dios no está ahí. Pero nos estamos dando cuenta de que Dios sí estaba trabajando ahí. Que todas las cosas que estuvieron sucediendo en esos años, ¿ya?, y las que vamos a ver hoy también, nos damos cuenta de que sí está la mano de Dios y que está, ¿cómo poder decirlo?, preparando el escenario para que cuando sea el cumplimiento del tiempo, Él iba a enviar a su Hijo, tal cual como lo dice Gálatas 4:4. Era en ese momento, no podía ser en otro momento. De hecho, un comentarista decía que no había un momento más propicio, ¿cierto?, para que en sí pudieran ser compartidos, ¿cierto?, el mensaje. No pudo haber un momento mejor. Por ejemplo, aquí dice un historiador de la iglesia, dice, hablando desde el punto de vista humano, nos es difícil imaginar que el cristianismo hubiera podido hacer progreso en cualquier periodo anterior. Y otro dice, por ejemplo, o hace notar que después de los primeros 3 siglos del cristianismo, jamás, escucha bien esto, jamás han existido las condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe. Entonces, como nos damos cuenta, cuando Cristo viene, no fue una casualidad el momento. Cuando Cristo viene, ¿cierto?, no fue una coincidencia, no fue un accidente, sino que todo esto estaba como tal cual como el plan de Dios lo tenía estipulado. Claro, tenemos entonces ahí es que realmente Dios obra de una manera, es que su sabiduría primeramente, su sabiduría nosotros no la podemos entender. Entonces, muchas veces no solamente aquí vemos que ellos a lo mejor pensaban que Dios ya los había dejado, que Dios no... Pero ellos tenían la esperanza de un Mesías. ¿Ya? Tantas cosas que estaban pasando ellos en todo este tiempo, ¿ya?, en estos 400 años. Entonces, a lo mejor
se había olvidado de ellos, pero no, ellos tenían la fe de que el Mesías en algún momento, Dios había prometido un Mesías y tenía ese Mesías, ellos creían en ese Mesías. Claro, y mientras más cosas sucedían, más anhelaban, ¿cierto? Más se aferraban a esa promesa. Más se aferraban a esa promesa. Que muchas veces también nosotros, que en nuestras vidas como cristianos de repente pasamos procesos donde los cuales de repente también caemos en esto de que no sé, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Pero detrás de todo eso Dios tiene un propósito, y ese propósito muchas veces nosotros no lo entendemos en el momento preciso, sino que a medida que va pasando todo, vamos dando cuenta que Dios tenía algo preparado para nosotros, claro, o para la iglesia, ¿verdad? O para nuestro país. Nosotros vemos a nuestro país la condición como está, cada vez está llenándose más de cosas que van en contra de Dios, con ideologías, ¿verdad? Con leyes que van en contra de Dios. Vemos a una población, se puede decir gran parte de la población, en la cual ya no quieren escuchar de Dios, quieren hacer lo que ellos creen que está bien, pero detrás de todo esto hay un plan de Dios, y así lo creo. Yo creo en Dios, yo creo que Dios algo va a hacer en nuestro país, pero en el momento, o sea, hay que seguir clamándole a Dios, ¿verdad? Por todas las cosas que lleguen a pasar dentro de las dificultades, dentro de los problemas que estamos pasando como país. Y ellos ahí en ese momento, este pueblo sí estaba pasándola mal, pero su fe, como tú decías, está intacta en el Mesías. Entonces, algo Dios iba a hacer en ese momento, y Dios estaba preparando. Dios, como bien decía Joana, Dios no hace las cosas por hacerlas, sino que Él prepara todo un camino, prepara todo un escenario, prepara a la política, prepara a todo lo que más adelante vamos a ver, a todo, mueve todo dentro de lo político, claro, de lo religioso. Cuando nadie pensaba a lo mejor que estaba haciendo algo, es cuando más... y después al final le encontramos se podría decir, la lógica o la razón o la mano de Dios dentro de todo esto que estaba pasando, porque debía haber algo, un proceso en el cual se pudiera, como bien decías tú, se pudiera predicar o llevar esta nueva fe a toda la humanidad, ¿ya? Claro. Preparando esta entrada de aceptación para la nueva esa nueva fe que venía. Claro, entonces ahora vamos a considerar algunos factores, ¿cierto?, que preparan el camino para la venida del Mesías, ¿ya? Como bien decía Pedro, hubo una preparación política, ¿ya? En donde, bueno, en el último imperio que quedamos fue el Imperio Romano. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, el Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad que nunca antes hubo, ¿ya? Le dio una unidad que nunca antes hubo. ¿Por qué? Porque las barreras políticas que habían separado a esas naciones, ¿ya?, fueron quitadas. Esas barreras fueron quitadas. Entonces, ¿qué sucedió con esto? ¿Qué resultó con esto? Que hubo un libre intercambio entre los pueblos. Claro, pues es como, o sea, el libre mercado, se podría decir, en el cual donde las naciones y pueblos podían hacer sus negocios de mercadería, podían traer, llevar, y todo eso libremente. Y más adelante vamos a ver que no solamente, o sea, se produce esta libertad, se produce también esta protección por parte de Roma, ¿verdad? Que lleva a esta, se podría decir, a este renacimiento económico que estaba hace mucho tiempo estancado. Claro, además Roma, ¿cierto?, además de haber quitado, ¿cierto?, estas barreras políticas que habían entre las naciones, también estaba otorgando la ciudadanía romana, ¿ya? Porque la ciudadanía romana uno podría pensar ya que se obtiene solamente por nacimiento, porque nació en una familia, ¿cierto?, en un matrimonio legal, ciudadano romano.
Pero no solamente a ellos se les estaba dando, ¿ya? Sino que también se le estaba dando a muchos hombres libres del imperio y sin hacer acepción de personas, ¿ya? Eso enfocado obviamente en el lugar de nacimiento o incluso la raza, ¿ya? Entonces ellos le estaban dando la ciudadanía romana a muchos hombres libres de su imperio, y con esto también, ¿cierto? Se produjo como la noción o una idea, ¿cierto?, de la solidaridad humana. Y eso también nos lleva a poder preparar el camino a lo que vendría después, que era el tema de la redención universal. Porque en la redención obviamente ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todas esas barreras fueron quitadas, ¿cierto? Hasta el hombre y mujer, ¿cierto? Todos somos uno en Cristo. Aquí se estaba preparando recién todo esto, ¿ya? Iba en un paso a paso, pero todas estas cosas que estaban sucediendo se estaba preparando para lo que vendría después y que iba a ser aún mayor de lo que aquí está aconteciendo. Amén. ¿Ya? Gracias. También el emperador Augusto, ¿cierto? Este emperador romano le había dado a ellos, ¿cierto?, un respiro de la guerra. De hecho, el templo del dios Jano tenía sus puertas cerradas. Usted diría, ¿quién es este dios Jano? ¿Ya? Este dios Jano se le llamaba o se le conocía el dios de las puertas. Y se dice que cuando las puertas estaban cerradas, ¿ya?, era porque había paz. Y cuando estaban abiertas, era porque había confrontación, había guerra, ¿ya? Si usted lo puede buscar ahí después, le va a aparecer ahí una imagen de dos cabezas, un rostro mirando hacia un punto y el otro al punto contrario, y estaban ambos unidos por la nuca. Este es el dios Jano, ¿cierto? En simples palabras, el dios de las puertas. Recuerde, cuando estaban las puertas cerradas era porque había paz, y cuando estaban abiertas era porque había guerra. Pero bajo el gobierno del emperador Augusto, estas puertas estaban cerradas. Entonces había paz. Ellos tenían paz, podríamos decirlo, de cierta forma. Bueno, como veíamos también, ellos eran constructores, ¿cierto? Veíamos que se manejaban en todo este tema de obras, de piedra y todo eso. Había muchos caminos que servían incluso para poder llevar el comercio, ¿cierto? Para poder movilizarse mejor. Y todo ese tema, ¿ya? Los viajes y el comercio, todo eso se podía hacer porque estaban estos caminos. Claro, es que incluso podían ir hasta los romanos. Es notable la ingeniería romana, que usted busca en internet y va a encontrar que la construcción romana fue una de las construcciones más duraderas, firmes en esa época. Actualmente ahora todavía siguen investigando algunos coliseos por ahí romanos que todavía están en pie, puede haber pasado tantas cosas. Entonces vemos que su forma, o sea, su conocimiento de construcción era muy avanzado, que ahora incluso la gente ahora trata de hacer documentales, investiga sobre esto, cómo ellos podían llegar a hacer esto. Entonces estos caminos de los romanos eran unos caminos muy de partida, eran unos caminos seguros, porque le brindaban mismo a los romanos seguridad para poder comercializar. Segundo, que eran caminos fuertes para poder transitar sin ningún problema, ¿ya? Y esto facilitaba, esto era como en ese tiempo era como poner, no sé, pues, en nuestro tiempo trenes bala, una cosa así, porque podían hacer libre, acortar los tiempos, ¿verdad? Llevar mucho más carga porque los caminos eran caminos resistentes y todo eso. Y todo eso llevó a que a una, se podría decir, un crecimiento económico en todas las direcciones. Claro, se iba desarrollando en gran manera. Claro, en todas las direcciones se iba desarrollando, claro, todo esto. Esta paz les sirve, ¿cierto?, para poder ellos desarrollarse en varios ámbitos, ¿ya? Ahora vimos, ¿cierto?, esta notable red de caminos que ellos tenían, que les facilitaba, ¿cierto?, el comercio, que les facilitaba, ¿cierto?, el transitar libre, los viajes y todo eso, pero también esa no era la única vía que ellos tenían para poder movilizarse, sino que también tenían la vía marítima, ¿ya? Uh-huh. Y ahí había un problema, porque el mar Mediterráneo estaba lleno de piratas, ¿ya? Y es ahí cuando estaba, ¿cierto?, a cargo el general romano Pompeyo, y él limpia, ¿cierto?, el mar Mediterráneo. ¿Cómo lo hizo?
¿ya? Yo estuve viendo por ahí y decían que, ¿qué fue lo que hizo este general romano? Divide el mar Mediterráneo en 13 secciones. Y en cada sección pone un general a cargo, ¿cierto? De varias naves, ¿ya? Y la idea de esto, ¿cierto? Era que ellos estuvieran atentos, que ellos estuvieran viendo. Cuando apareciese, ¿cierto? Aparecen los piratas, ¿cierto? Ellos lo pudieran tomar, los pudieran detener e impedir incluso que se pasaran a otra sección, que no fuese la suya. ¿Ya? Porque los piratas en ese entonces, ellos no solamente se abalanzaban y saqueaban, ¿cierto? Las naves que llevaban mercancías, ¿cierto? Porque había libre comercio y todo eso, sino que ellos también tomaban a las personas, ¿ya? Y pedían un precio por ellas. Y si no, las vendían como esclavos. Y no solamente eso, sino que también veían ciudades, estaban al pendiente de todo, veían ciudades que estaban desprotegidas, sin muro, cosas así, y ellos venían y las tomaban. Y pedían también un precio por la libertad. ¿Ya? Entonces, pero cuando está este general romano Pompeyo con todo esto, como él lo empieza a hacer, empieza ya a ponerse, bueno, se pone tranquilo, se pone tranquila la vía marítima, porque es la limpia de estos piratas. Claro, que vuelve la tranquilidad y la paz dentro de estos mares, se podría decir. Porque él toma el control de todo esto y lleva a la seguridad marítima para poder también comercializar con los demás pueblos. Entonces, como nos damos cuenta, ahí el comercio ya estaba floreciendo. Claro. Ya no tenían este miedo, ¿cierto? De ir quizás por un lugar y quizás que iban a ser asaltados o se iban a volver incluso. Sí, claro, porque esto beneficiaba a todos, beneficiaba tanto a los esclavos como incluso hasta a los misioneros cristianos. Claro, favorecía, claro, esto favorecía mucho a ellos porque había una seguridad, ¿ya? Podían viajar, sin obstáculos, sin encontrarse con, no sé, pues, con algún problema de que les fueran a robar su mercadería o que los fueran a atacar, nada, porque estaba todo, ya lo tenían todo bajo control los generales, o se podría decir la policía de Roma. Claro, en ese tiempo reinaba la Pax Romana, o Paz Romana, ¿cierto? Porque, como les decíamos, que estaba cuando justo empieza este emperador, ¿cierto? Gozaban como de cierta paz. Y eso les propulsó también a que se pudieran desarrollar más ampliamente. Y a la vez, como bien también les decía Pedro, también estaba la Lex Romana, que era la ley romana, que protegía, ¿cierto?, a los ciudadanos y también se encargaba de que los malhechores fuesen juzgados, ¿cierto?, justamente y no según como le pareciese a cualquiera. Claro, claro. ¿No? Sino que había una ley, ¿cierto?, que era fija y era recta para poder castigarlo. Claro, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando observamos que la ley romana protegía al apóstol Pablo, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Cuando se encontraba con esta oposición de parte de los judíos y de los paganos. Claro, ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo que la justicia, se podría hacer romana, era una justicia equitativa, una justicia, no sé, habían sacado todo este tipo de jueces que eran, se podría decir, corruptos. Claro. Pero ellos eran rectos en ese sentido, trataban de serlo. Claro, como fue importante lo que acabamos de compartir, que esta unidad política que se consigue, ¿cierto?, a manos de Roma, cuando quita estas barreras políticas, hay este libre intercambio, ¿cierto?, se desarrollan más, hay caminos, ¿cierto?, el mar está limpio de piratas, ellos se pueden movilizar fácilmente, pueden llevar el evangelio con tranquilidad, ¿cierto?, a partes que quizás no pudieron ir antes, pero de igual forma que esta unidad política también, ¿cierto?, tenemos que recordar la contribución griega, que también tuvo gran importancia, porque el idioma, ¿cierto?, que gobernaba, o el idioma que reinaba ahí, era el griego. El idioma universal, se podría decir. Era el griego. Era ¿ya? el griego. Y ahí nos volvemos a recordar a Alejandro Magno, ¿cierto?, que hablábamos en el primer estudio, de este Alejandro Magno que tenía el sueño, ¿cierto?, de diseminar esta cultura griega, ¿ya? Y es logrado. Y Roma, ¿cierto? Roma hereda esta cultura. Entonces nos damos cuenta que la cultura que está en el tiempo de Cristo no era la romana, sino que era la griega. Claro.
griega. Claro, era la griega. Y entonces el idioma griego era una lengua hablada en todo este territorio amplio. Y le servía como medio de comunicación a lugares que estaban muy alejados, como por ejemplo a África, podemos poner España que está más arriba, o Italia, o Asia Menor. Tenían este idioma en común. Obviamente cada nación tiene su propia lengua, pero aquí también tenían este idioma que les podía servir para poder evangelizar también. Claro. Porque hablaban griego. Claro. Pasa que con esta paz que había y se podría decir, tratado de libre comercio con todas las naciones, siempre se produce que se tiene que tratar de entenderse, volver una lengua que sea universal, que puedan todos entenderse. Y claramente los griegos hicieron este tipo, o sea, esta lengua, ¿verdad? Pudo prevalecer y llegar más allá de Roma, sino que, como bien decías tú, sino que llegó mucho más allá. Por eso que después todos empezaron y comenzaron a tener como ya esa lengua ya era usada comúnmente por todos, tanto en Asia Menor como en España, Italia, África, todos usaban esta lengua para poder se comunicaban en el medio de comunicación, para hacer negocios. Después ya pasó a ser una lengua que para evangelizar, no solamente para hacer negocios, sino que para evangelizar. Claro, así que y además también tenemos que recordar que el Antiguo Testamento también había sido traducido al griego. Claro. Y esa es la versión que usted la puede buscar ahí y aparece como versión de los 70, claro. O también aparece como Septuaginta, ¿ya? Y esta también, obviamente, era una versión de mucha importancia para la iglesia primitiva porque era la versión que usaban los apóstoles. Los apóstoles, ¿verdad? Así que los creyentes se dispersaron por todo el Imperio Romano encontraron en esta versión un instrumento útil para comunicar su mensaje porque estaba en griego. Entonces fue de mucha utilidad, ¿verdad? Esta versión de la Biblia, que es la versión de los 70, que ayudó mucho a tener a poder compartirse. Claro, a poder llevar también comunicar este mensaje en ese idioma, que era ya muy conocido ese idioma por todos. ¿Ya? Claro, también por otro lado estaban los filósofos griegos, ¿ya? También aquí trabajando, aparecen aquí en escena. Claro, la filosofía griega. Claro, que ellos empiezan, ¿cierto?, a socavar, empiezan a debilitar el tema de las creencias politeístas, porque recordemos que los griegos eran politeístas, ya tenían muchos dioses, ¿ya? Entonces la filosofía griega empieza a socavar todo esto, porque los filósofos le empiezan a enseñar a la gente que tiene que pensar por sí misma, ¿ya? Y también empiezan como a poner en ridículo los mitos, ¿cierto?, acerca de las creencias que ellos tenían en estas divinidades paganas. Pero si bien ellos estaban enseñando a la gente a pensar por sí misma, a que no creyesen cualquier cosa, aparte que todo ya se estaba desarrollando, de tal manera estaba avanzando, que si bien en algún momento, a lo mejor el tema de la mitología que ellos tenían les satisfacía. Pero ya al avanzar el tiempo, con el desarrollo que estaban teniendo, se estaban dando cuenta de que no era así. Claro, porque como tú bien dices, la filosofía empezó a implantarse en el pueblo, dándoles a entender que ellos tenían que pensar, que tenían que dudar, que tenían que poner en duda, ¿verdad? Todo. Y claro, llegó un momento en que estas divinidades o estos dioses no satisfacían, ¿verdad?, sus necesidades. Entonces empezaron a dejar de lado todas estas creencias ya por la filosofía griega, y que incluso hasta ahora, viendo por ahí unos comentarios, que hasta ahora nosotros usamos filosofía griega, ¿ya? Usamos filosofía griega, y la filosofía griega es de que tengo que
tengo que ver por qué pasan las cosas, o sea, tengo que dudar, me da la opción de pensar las cosas por mí mismo, o sea, si esto es así o no es así. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué es así? ¿Me entiendes? Entonces vemos que hasta la actualidad perdura esa filosofía griega. Bueno, y ahí hay muchos más filósofos que aparecen. Es muy profundo todo eso. Es un tema muy profundo porque aparecen muchos filósofos ahí, muchas corrientes y todo el tema, así que... Pero en simples palabras, toda esta situación que fue aconteciendo, ¿cierto? Con esta filosofía griega, que empiezan los filósofos a enseñar a la gente que piense por sí mismo, se empiezan a socavar, se empiezan a echar por tierra, ¿cierto? Las creencias de ellos en estos mitos, ¿cachai? Que tenían en ese entonces. Entonces se empieza a crear, ¿cierto? Un escepticismo. Claro. Empieza a aparecer el escepticismo, que ellos no creen cualquier cosa. Cualquier cosa, claro. Ponen todo en duda, como decía Pedro. Claro. Empiezan a poner las cosas en duda y este escepticismo, ¿cierto? Empieza a ser diseminado acerca de estos antiguos dioses y esto empieza a condicionar, ¿cierto? La llegada también del Evangelio por una parte. Claro. Porque ellos ya como que dudaban de todo. Claro. Ya tenían esa... Y ya empezaron como a condicionar esta fe monoteísta. Claro. Sí, tenían esa... Es que ya tenían el tema de dudar de todo, de ellos, de pensar ellos mismos, de poner todo en duda, y llega esta fe cristiana, en el momento en que está pasando todo esto, y produce en ellos también, también pueden llegar a pensar ¿quién es este Dios? ¿Por qué traen esto para acá? Ellos empiezan a pensar y hacer y también les sirve porque así muchos también creyeron. Claro. Y es así como, bueno, nos damos cuenta que ya vimos la preparación política, ¿cierto? Ahora vimos la preparación intelectual, que estaba ahí el griego, ¿cierto? Estaba ahí avanzando, la Biblia había sido traducida, ¿cierto? Y también estaba esta filosofía que de cierta forma empieza a echar por tierra toda esta mitología griega, pero también condiciona de cierta forma el tema para poder recibir una fe monoteísta, pero ahí no termina todo, porque ahora pasamos, ¿cierto?, a la preparación religiosa. Claro. Ya, y aquí vamos a ver otro punto, porque cualquiera podría pensar que ya, entonces ya la gente no iba a creer, pero no es así. Sí, porque la filosofía, ¿verdad? Que esta filosofía que era, se podría decir, abstracta y fría, no satisfacía el corazón del hombre. Entonces solo el cristianismo podía llenar ese vacío espiritual que se vivía en ese entonces ahí. Entonces, y ahí es donde aparece la preparación religiosa, ¿verdad? Claro. Que vamos... Claro, porque ya en esta preparación religiosa, bueno, siempre se ha hablado de que los romanos tenían, ¿cierto? El hecho de que eran tolerantes con las religiones de las naciones o lugares donde ellos llegaban a gobernar. No echaban todo abajo, sino que... No eran como lo veíamos con Antíoco Epífanes, que quería la fuerza que se volvieran, que se helenizaran, que se volvieran griegos prácticamente. No, acá había un respeto por las diferentes creencias. Acá los romanos eran tolerantes con las religiones, incluso siendo ellos politeístas, ¿cierto? O sea, tenían muchos dioses. Siendo ellos politeístas, ellos respetaban, ¿cierto?, la religión de los judíos, ¿ya? Porque al principio ellos pensaban que era una secta, ¿ya? Y se negaban, ¿cierto? Aunque también veíamos que los judíos se negaban a estar en estos ritos paganos y todas estas cosas, ellos igual los respetaban, los dejaban, ¿ya? No se introducían en temas religiosos. Claro. ¿Ya? Y bueno, volviendo a lo mismo, los judíos también reciben como, podríamos decirlo, como un privilegio especial que protegía también su forma de culto. Claro, porque al tener esta tolerancia a los romanos de las creencias o de las religiones, también había se podría decir una protección para ellos. Claro, porque al principio ellos pensaban que era una secta. Entonces ahí tenían tolerancia por parte suya. Después más adelante vamos a ver que como que se cambia todo este concepto y ya empiezan a perseguir a la iglesia. Pero en este entonces podemos decir que por regla general
no eran los romanos los que perseguían a la iglesia. No eran los romanos los que perseguían tampoco, bueno, a ese entonces al judaísmo ni nada de eso, sino que los peores enemigos podríamos decirlo, de los cristianos eran los mismos judíos. Los mismos judíos. No eran los romanos. Claro. Eran los mismos judíos. ¿Ya? Entonces, terminábamos el tema anterior, que ciertos los filósofos griegos preparan negativamente a la gente para poder recibir el cristianismo, pero tenemos otro punto a favor. Claro. ¿Cuál era ese punto a favor? Que habían judíos que habían sido dispersados. O sea, y estos judíos que estaban en otras naciones, que no estaban, ¿cierto?, en el lugar de donde ellos pertenecían, en su tierra, que habían sido llevados a otras tierras, ¿ya? Estos judíos, como decíamos también en otros estudios, donde habían judíos, ¿cierto?, donde habían como una comunidad judía, se levantaba una sinagoga. Entonces habían varias sinagogas. ¿Ya? Habían varias sinagogas. Entonces ellos empiezan a preparar, ¿cierto?, el escenario positivamente. Si bien los griegos, los filósofos griegos como que empiezan a socavar, empieza a aparecer el escepticismo, lo preparan como negativamente. Acá nos encontramos con un punto positivo, que eran estos judíos que habían sido dispersados, donde habían sinagogas, ¿cierto? Y ellos empiezan a esparcir esta creencia monoteísta. Empiezan a hablar de este Dios vivo y único. Y empiezan a vivir de una manera diferente, ¿ya? Y es así como también muchos paganos que estaban desilusionados con todo este tema de la mitología, ya cuestionando todo, ¿cierto? Como bien decías tú, sí, esas cosas que no los llenaban, tenían un vacío y todas esas cosas, y aparte que veían que la moralidad del paganismo era degenerada y todas esas cosas, claro, ellos querían realmente creer, ellos buscaban la verdad. Claro, entonces buscaban una fe digna de poder ser creída, que llenara, ¿cierto?, ese vacío que estaba en su corazón, y ven, ¿cierto?, en el judaísmo algo que se asemeja, ¿cierto?, a todo esto. Claro. Entonces se convierten al judaísmo. Así es. ¿Ya? Entonces ahí vemos que estos judíos también habían diseminado esta esperanza mesiánica de la que habíamos hablado en la introducción. Empiezan a hablar de este Mesías, de la esperanza del Mesías y todas esas cosas a estas personas. Entonces no es de extrañar cuando nos encontramos con un apóstol Pablo, ¿cierto?, llegando a predicar o a enseñar, ¿cierto?, en las sinagogas, porque ahí ya era un terreno fértil. Claro, recordemos que las sinagogas son lugares de adoración y de estudio. Entonces Pablo usó estos, se podría decir, trampolines, se podría decir, para poder predicar el evangelio. Sirvieron, bueno, ahí vemos que, ya aquí ya nos adelantamos, pero vemos al apóstol Pablo que predica el evangelio en la sinagoga. Entonces, ahí podemos ver que está Dios preparando todo para que el evangelio pudiera ser llevado a todo su pueblo, primeramente, y también luego a los gentiles por intermedio del apóstol Pablo, que fue el que predicó el evangelio a todos, no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Amén. Y bueno, y así pasamos a la preparación social. ¿Ya? Vemos que esta preparación social, y se ha dicho ya acertadamente que la mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva fueron sacados de la clase obrera de la ciudad. ¿A qué se está refiriendo esto? En simples palabras, se refiere a que lo más despreciado de la sociedad, ¿cierto? A eso se refiere la ES. Claro, a los desposeídos, a los esclavos y a los libertos, ¿verdad? Bueno, ahí hay un versículo que está, o sea, hay una nota ahí bíblica que dice en 1 Corintios 1, 26 al 28 y Santiago 2, 5. Que dice así, 1 Corintios 26 al 29 le puse yo. Ya. Que dice así: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo escogió, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así Ese es es. 1 Corintios 26 al 29, y Santiago 2.5 dice así: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, ahí corroboramos aquello que tú acabas de decir. Y que en ese tiempo había millones, o sea, muchos esclavos y desposeídos en el imperio de Roma. ¿Bien? Este fue un sistema que desarraigó a muchas personas de sus hogares para servir como siervos a estos amos romanos. Entonces la condición miserable de esa gente llevó a muchos a muchos de ellos a buscar seguridad y hermandad en la fe de Jesucristo. Claro, hay algo que me quería detener, que por ejemplo tú decías que había muchos, ¿cierto? Había millones de esclavos. Nosotros casi siempre cuando hablan de esclavos nos vamos inmediatamente a la guerra, ¿cierto? A la guerra, y como botín de guerra se traían, ¿cierto? Como esclavos a los habitantes de ese lugar. Pero cuando Pedro habla de estos millones de esclavos que había en el Imperio Romano, no se está limitando solamente a eso. Si estamos pensando eso, estamos equivocados, ¿ya? Porque era mucho más amplio la gama por la cual se llegaba a ser esclavo, ¿ya? Claro. Si bien estaba esto de los botines de guerra, ¿ya? Claro. Aquellos que fueron conquistados y la gente que estaba ahí se la traen y la hacen esclava. Es la más conocida, ¿no? Claro, pero hay pero también, ¿cierto? Esta cantidad de esclavos iba creciendo, iba aumentando, porque los mismos esclavos iban teniendo hijos. Y estos también eran esclavos. También eran hechos esclavos, porque nacieron de unos esclavos. Así es. A diferencia era de que si una persona era libre y después pasa a ser esclavo, ¿cierto? Una mujer, por ejemplo, estaba embarazada siendo libre y luego pasa a ser esclava. Cuando da luz, el hijo puede ser libre, ¿ya? Pero si nace en condición de esclava, el hijo es esclavo. Así es. ¿Ya? Y también por otro lado estaba el tema, ¿cierto?, de los niños que eran abandonados. Claro. Porque en ese entonces también, cuando se daba luz, se traía el niño, ¿cierto?, delante del padre, y si el padre lo rechazaba, eran dejados en un lugar en especial, ¿ya?, que se llamaba la columna de lactancia, ¿ya? La columna lactaria, ¿ya? Esta columna lactaria, ahí se dejaban, ¿cierto?, estos bebés, con la idea de que fuesen adoptados, pero no era lo que siempre sucedía, porque los varones, ¿cierto?, eran tomados, pero no cualquier varón, sino que tenía que estar en condiciones, tenía que estar apto, ¿ya? Eran tomados y eran hechos esclavos, y las mujeres, las niñas, bueno, se preparaban y todo eso, se la llevaban para el tema de prostitución. ¿Y qué pensar de aquellos niños que tenían algún tipo de problema? Ellos eran eliminados. Claro. Entonces Bueno. ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que había muchas formas por las cuales iba creciendo y por lo cual se llegó a estos millones de esclavos, ¿cierto?, en el Imperio Romano. No solamente ahí, si avanzamos un poco más en la Edad Media. Bueno, esos son algunos ejemplos porque hay muchos más también. Vemos la esclavitud, por ejemplo, la esclavitud africana de los hombres y mujeres de color. Vemos que esa fue una esclavitud de clase, o sea, de color, ¿no? Porque llevaban a estos esclavos y los vendían, hacían lo que querían con ellos, los sacaban de sus, se podría decir, de sus tribus, y los llevaban por barco, algunos morían en el camino, en el trayecto, era terrible. Entonces, y muchas formas, o sea, hay varias, usted se pone a estudiar sobre la esclavitud y va a encontrar un montón de formas en cada época que se vivieron con esclavos. Y aquí en Roma era muy común este tema de los esclavos, porque si no tenías cómo pagar, pagabas con esclavitud. Entonces, y después... Claro, se veían su derecho romano y claro, eran vendidos como esclavos. Eran vendidos, se vendían. Claro, para poder pagar esa deuda, pero al final ahí quedaban como esclavos. Y como bien decías tú, podían tener
podía irse toda la familia como esclavo y quedarse ahí como esclavo para siempre. Claro, entonces, si bien estaban estos millones de esclavos y había muchos desposeídos, ¿cierto?, en el Imperio Romano, esto habían sido desprovistos totalmente de las cosas del mundo, no tenían derecho a nada, ¿ya? Entonces así que ellos empiezan a buscar un refugio, empiezan a buscar una esperanza y empiezan a buscar esta fe, ¿cierto?, en Cristo, ¿ya? Y es así como llegan también a las comunidades cristianas, donde ellos ven que son diferentes, donde ven ellos a Cristo reflejado, pero esto ya estamos pasando a mucho tiempo más adelante, eso sí, ¿ya? Son tratados diferentes, ven el amor al prójimo, ven como, es como Dios obrando a través de estas personas, ¿cierto?, hacia sus vidas, cuidándoles, cuando ellos quizás nadie los cuidaba, quizás habían sido golpeados, pero buscaban, ¿cierto?, y esperaban, siendo desposeídos de las cosas de este mundo, ellos ponían su esperanza y su consuelo, ¿cierto?, en lo venidero. Claro, encontraban dentro del cristianismo esta hermandad, a la misma vez esta palabra de Dios que los hacía dignos. Claro, tenían dignidad, claro, como hijos de Dios. Como hijos de Dios, entonces ellos ahí se sentían plenos, se sentían bien. Entonces, ahí estaban llenos. Y está independiente, como decía Joana, que no tenían nada en sus vidas material, solamente estaba su vida y el trabajo. Y ni siquiera su vida en realidad era su vida, claro, porque claro, o sea, ellos no tenían nada, sí, textualmente sí, no tenían nada, ¿sí? No eran dueños de sus vidas, porque en cualquier momento el amo le daba la cuestión y los podía matar, o los podía vender, los podía separar. No se podían casar. Si tenían un hijo no eran suyos, eran de su amo. Entonces aquí en el cristianismo encontraban todo eso que no tenían ahí físicamente o normalmente, sino que encontraban en Dios esa dignidad, lo acogía, ¿verdad? Era un Dios que los animaba, y mediante el Evangelio ellos sus vidas iban transformando. Por eso que después se armaron bueno, si nos vamos más adelante, se armaron los coliseos, los circos ahí, donde ponían cristianos para que fueran sacrificados. Y que las bestias se los comieron, los partieron y toda la cosa. Así que vemos que todo esto que vemos en la sociedad, ¿verdad? A lo mejor usted dice, bueno, eso pasaba en ese tiempo, pero ahora, créanme que ahora sigue pasando. Mucha gente tiene de todo, pero hay un vacío en sus vidas. Hay un vacío en sus vidas. Porque el hombre necesita a Dios en su corazón. Necesita esa comunión con Dios. Y muchos que tienen cosas, que tienen todos, al final del día se sienten solos. Yo veía, no sé, he escuchado de repente comentarios, predicaciones, estudios, donde se habla de muchos cantantes, actores, personajes que son de política, otros que tienen dinero, que son exitosos en la vida. Testimonio de que ellos tienen todo, pero en su corazón, dentro de ellos, están pobres y necesitan algo. Pueden tener todas las riquezas, pueden tener todas las comodidades, pero necesitan llenar ese vacío, y no lo pueden hacer. Solamente Dios puede hacer completar ese vacío que tienen en sus vidas. Y Dios no hace excepción de personas, sea una persona. Aquí vemos personas que son desechadas por la sociedad. Vemos también a un Pablo, ¿verdad?, que era un perseguidor de la iglesia. Entonces así vamos a ir viendo y vemos en la Biblia y la vida de Dios. Vemos que, o sea, en el Nuevo Testamento vemos que Dios hace
milagros, ¿verdad? En la vida del hombre cuando el hombre acepta a este Dios o lo busca, necesita conocer de él. Hace milagros en su vida, como este cobrador de impuestos que también Dios toca su corazón, ¿verdad? Abre su corazón para que Dios... porque nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Para Dios. Así que, como vemos, Dios sigue en ese tiempo, obra y sigue obrando. Nosotros somos testigos de eso, nuestras vidas. Dios sigue obrando en nuestra iglesia, sigue haciendo milagros, Dios, en nuestras vidas. Y es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios que no nos falla. Y constantemente nos está recordando por intermedio de, no sé, de estas transmisiones que Él es el que nosotros necesitamos en nuestras vidas, que Él es el que llena todo nuestro ser, nuestras necesidades espirituales. Claro, y que Dios también no obra de la manera que nosotros muchas veces ideamos. Claro. Sino que la forma de obrar de Él es mucho más grande de la forma que nosotros aún nos podemos imaginar, y aún lo que nosotros esperamos, Dios lo supera. Así es. Hace mucho más que eso. A lo mejor pensamos que las situaciones que están aconteciendo hoy en día se escaparon de sus manos, pero podemos ver que a lo mejor ellos pensaron lo mismo, lo que hemos estado viendo. Pero hoy nosotros, ¿cierto? Con muchos años, ¿cierto? Después, lo podemos ver y podemos estudiar esto siendo alumbrados, obviamente con su Espíritu Santo, ¿cierto? Con su palabra, con todo lo que la historia nos dice, porque lo que está en la Escritura es real, está respaldado históricamente, y eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? De que este Dios está obrando, obró ahí, en medio de todas estas situaciones que ellos pensaron que quizás estaban perdidos, tenían la única esperanza en el Mesías, y estaba bien que pusieran su esperanza en el Mesías, ¿cierto? Estaba bien, pero estaban quizás en situaciones que lo estaban aplastando. Vemos incluso aquí estos esclavos desposeídos de todo, ¿cierto? Sin ningún tipo de cosas en este mundo, ni siquiera eran dueños de su vida, otro era el que mandaba, ¿cierto? Pero sin esperanza. Hoy también el mismo Dios que estaba ahí es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Y Dios sigue trabajando. Y Dios es especialista en que en el momento oportuno Él hace. Y eso es lo maravilloso. Él no llega antes ni llega después, no llega tarde. Y tampoco se adelanta, sino que en el momento preciso Él hace las cosas. Y en el momento preciso también, todas estas cosas, ¿cierto? Se fueron preparando el escenario para la llegada de su Hijo. Amén. Todas estas cosas, imagínense, que hubiese un idioma que todos, ¿cierto?, conociesen, que era el griego. La Biblia fue traducida al griego. Justo estaban los caminos, estaba el mar, ¿cierto?, libre de piratas. Se podía andar tanto por los caminos, se podía tanto andar por el mar y llevar el Evangelio a muchos lugares más. Se empiezan a socavar, ¿cierto?, estos mitos, ¿cierto?, de estas creencias de politeístas, y se empieza a la misma vez, ¿cierto?, que aunque esto veíamos que quizá no permitía que a lo mejor creyesen ya en un Dios, porque ya a lo mejor es un Dios igual que los otros, pero veíamos que también, por otro lado, estos que habían sido esparcidos por las naciones, que quizá dijeron, chuta, me sacaron de mi tierra, qué terrible, pero Dios está usando a aquellos que habían sido esparcidos, aquellos que habían sido sacados de su tierra, en el lugar donde estaban. Dios estaba preparando también ahí el escenario. Corazones, claro. Estaba preparando los corazones para la llegada de su Hijo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que todo esto se está preparando, de que nada está, ¿cierto?, fuera del plan de Dios, nada queda fuera de su soberanía. Él tiene todo bajo control y Él lo ve todo. Y Él sabe cómo obra, Él sabe lo que permite, Él sabe todo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que Cristo llega en el momento preciso, cuando estas condiciones, ¿cierto?, estaban propicias para poder recibir, ¿cierto?, el mensaje, y así también poder que la iglesia se extienda aquí en la tierra. Amén. Porque tal cual, volviendo nuevamente a este verso de Gálatas 4:4, cuando llega la plenitud del tiempo, Dios envía a su Hijo. Amén. 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 Y eso es
lo bueno de estudiar la escritura, de estudiar la historia, de estudiar en qué pasaba en ese tiempo, porque así también Dios nos va dando más entendimiento, sabiduría, de que esto no solamente se basaba en que Dios tenía preparado todo esto para que su Hijo viniera a la tierra, ¿verdad? Y pasara todo esto. Ya ahora nos damos cuenta que no solamente es eso, sino que Dios es mucho más. Venía preparando un escenario, como vimos, político, religioso, social, filosófico, todo venía preparando Dios es mucho antes, con antelación, para que todo esto pudiese pasar, pudiese cumplirse, ¿verdad? Lo que estaba escrito y lo que iba a acontecer con la llegada del Mesías. Todas las cosas que sucedieron fue para mejor. Fue para mejor. Amén. Y así vamos dando cuenta que este Dios no solamente es un Dios que se preocupa por ciertas cosas, no, Él se preocupa por todo, completísimo, es un 100%, todo, Él tiene todo bajo control. Y aquí nos damos cuenta. Claro, porque se preocupó del idioma, para que pudieran recibir el mensaje, se preocupó de los caminos, de los piratas. Se preocupó después de poner su Espíritu Santo para que ayudara a aquel que lleva el mensaje. O sea, él se preocupa de todo y para todo todo lo tiene listo, todo lo tiene visto, nada se escapa de él. Y eso es lo maravilloso, nos damos cuenta de este Dios. Como hablamos en estudios anteriores, si hubiese sido, no sé, un Dios que dijera, no, ya, ustedes tienen que ir y vayan nomás. No es que una cosa de que ya, oye, ustedes vayan nomás. Si no hay, vayan nomás, tienen que hacerlo porque yo lo ordeno que lo hagan, ¿no? Dios prepara todo este camino, prepara a sus discípulos y hay una preparación. Dios está detrás de todo esto, donde ellos pueden moverse para las tempestades, ¿verdad? Calma las tempestades y, o sea, nadie puede parar el propósito de Dios, nadie lo puede parar. Así que y esto no para. Animarse, ¿verdad? Pues, animarse, esto no para, esto sigue, aunque muchas veces uno no vea, ¿verdad? Que haya muchos hermanos en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre he sido, yo siempre creo, yo le creo a Dios, yo sé que Dios algo puede, o sea, algo está haciendo, está haciendo algo y a lo mejor Dios nos va a sorprender también, ¿verdad? Va a llegar a nosotros como iglesia, también nos va a sorprender, porque créase usted que nosotros no somos muchos, o sea, somos pocos, ¿verdad? O sea, Dios algo está haciendo con nosotros, y ese algo, a su tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta que todo era necesario que pasara. Claro. ¿Ah? Amén, así que le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos que nos pudieron acompañar. Y también darle gracias al Señor por estas redes sociales que nos están ayudando mucho para poder predicar, propagar, difundir la palabra de Dios con estos estudios que ya, como les decía al principio, van a ser transmitidos están siendo ya transmitidos por YouTube, así que el Señor sea haciendo en todo eso y bueno, y para su gloria, no es para la nuestra. Así que vamos a estar orando para dar término a esta transmisión de día martes y ponernos las manos de nuestro Dios para que esto siga, el ánimo continúe en nuestras vidas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de todas las murallas que encontremos en nuestro caminar como cristiano, pero Dios tiene todo tiene bajo control. Así que le invito para que estemos orando. Padre, seguimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amado Padre Celestial, darte la gloria, darte la honra a ti, Señor, por este espacio, darte toda la honra, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu Espíritu Santo y tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por estas redes sociales, por cada uno de mis hermanos
que hoy se han conectado, Señor, que han dispuesto su corazón y tú, Señor, los has preparado de antemano, Señor, para que estén aquí, Señor, conectados con nosotros, y aquellos que también irán a pasar por este lugar, Señor, también sean bendecidos, Señor, y sea de gran bendición en sus vidas, Señor. Padre, te pedimos una bendición enorme por cada uno de mis hermanos en la condición que estén pasando, en la situación, Señor. Te clamamos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Afirma sus caminos, sus pasos, Señor. Ayúdales, Señor, a que no pierdan la mirada del blanco perfecto que es Jesucristo. Ayúdanos a nosotros, Señor, como expositores de tu palabra, Señor. Ayuda a nuestros pastores, Señor, a nuestros diáconos, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que también, Señor, obres en ellos, Señor, a nuestros líderes, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Hoy nos entregamos a ti, cuerpo, alma y espíritu, para que seas tú, Señor, el que obre en nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que enderece nuestros caminos, y que nos amoneste constantemente, Señor, que necesitamos de ti. Ayúdanos, como decía mi hermano Jaime ahí en los mensajes, ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos amarte. Ayúdanos tú, Señor, a amarte, a anhelarte en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer más de ti y menos de nosotros, amado Jesús. Te lo pedimos, Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria y la honra te la entregamos a ti, porque para ti es toda la gloria. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.